No sé cómo reaccionáis cuando recibes una crítica. Ser criticado es algo que es inevitable en la vida del ser humano, ¿verdad? Todos hemos recibido en algún momento u otro y quizás en muchas ocasiones pues comentarios críticos. ¿Cómo reaccionas? Puede ser en algún momento que sencillamente lo ignoras. Puede ser que reaccionas a veces incluso un poco violentamente, ¿no? Un poco con enfado cuando sientes que la crítica no es justificada. Quizás en algunos momentos tienes que agachar la cabeza y decir, pues tienes razón. Pablo tuvo que luchar con esto en muchas ocasiones. Era un obrero muy destacado del Señor, poderosamente utilizado por Dios, pero en muchas ocasiones el blanco de críticas totalmente injustificadas. Y eso se ve incluso en la carta que estamos considerando en 2 Corintios. Queda muy claro que Pablo estaba luchando con críticas injustificadas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ver cómo él reacciona y sacar lecciones un poco para nosotros. Así que os invito a buscar en la Biblia o en los móviles el texto bíblico, que hoy es 2 Corintios capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 13 hasta el 18, continuando de donde Marcos nos dejó la semana pasada en el versículo 12. 2 Corintios 10, versículo 13 hasta el final del capítulo. Dice Pablo, y leo de la Biblia de las Américas: mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente, esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Permitid algunas palabras breves de contexto. Creo que estamos todos familiarizados, pero no está de más volver sobre ello. Esta carta nos habla mucho de la relación difícil que Pablo tuvo con la iglesia en Corinto. Era una iglesia fundada por Pablo y por su equipo misionero, Silas, Timoteo, Priscila y Aquila, que colaboraban con él. Podemos leer el relato de cómo se inició la iglesia en Hechos capítulo 18, los primeros 17 versículos. Pablo había fundado la iglesia en Corinto a través de la predicación del Evangelio. Y fue una iglesia numerosa, una iglesia grande. Leemos en Hechos que muchos que oían el Evangelio se convirtieron al Señor. Y quizás precisamente por esto, porque era una iglesia grande, una iglesia numerosa, la iglesia en Corinto era objeto de los ataques de Satanás. Una iglesia fundada por Pablo,
pero atacada por Satanás de distintas maneras. ¿Os acordáis que cuando estudiamos 1 Corintios vimos cómo Satanás sembró divisiones, desórdenes, problemas morales graves en aquella iglesia, buscando como fuera destruir el testimonio y hasta la misma iglesia de Corinto? Y Pablo había escrito 1 Corintios para intentar resolver algunos de estos problemas y reconducir la vida espiritual de la iglesia. Una iglesia fundada por Pablo, una iglesia atacada por Satanás, pero también una iglesia trastornada por la llegada de personas que hicieron mucho daño a la iglesia. Personas que predicaban otro evangelio que no era el evangelio auténtico que predicaba Pablo. Mirando versículos que ya miraremos en otros momentos, en 2 Corintios 11, versículo 4, 2 Corintios 11, 4, dice Pablo: si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien nosotros no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, había gente que había llegado a la iglesia y que estaban predicando un evangelio falso, que estaban hablando de otro Cristo, no el Cristo de la Biblia, que estaban sembrando enseñanzas falsas y destructivas en la iglesia. Y en el mismo capítulo 11, el versículo 13, 2 Corintios 11, 13, Pablo describe de una forma tajante, sin pelos en la lengua, cómo eran estas personas. Dice el versículo 13 de 2 Corintios 11, pero los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Una iglesia fundada por Pablo, una iglesia atacada por Satanás y una iglesia trastornada por falsos apóstoles, por obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y esta gente se había infiltrado en la iglesia. Y para imponer su autoridad, descalificaban la autoridad de Pablo. Decían que no era apóstol, no era un apóstol auténtico. Decían que el evangelio que él predicaba no era el evangelio genuino. Hacían todo lo posible para criticar a Pablo, para descalificar a Pablo y para desmontar la autoridad de Pablo en la iglesia. ¿Qué debía hacer Pablo en esta situación? ¿Cómo reaccionar? ¿Desentenderse? ¿Olvidarse de la iglesia en Corinto? Ya no hay nada que hacer. ¿O hacer lo posible para corregir lo que estaba pasando y sanar la situación y la iglesia en Corinto? Por supuesto que Pablo no estaba dispuesto a desentenderse. No estaba dispuesto a marginarse, a abandonar la iglesia. Quería hacer todo lo que estaba en sus manos para corregir la situación, para reorientar la iglesia y para traerla de nuevo a la lealtad hacia el Señor Jesús. Pablo se sentía obligado a defender su autoridad y su ministerio como un auténtico apóstol, a diferencia de sus adversarios, a diferencia de estas otras personas. Y es por eso que alguna frase en lo que hemos leído que podemos encontrar un poco chocante, ¿no? Dice Pablo en el versículo 13, mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, que sugiere que sí que se gloriaba.
aunque no se pasaba, ¿no? Se gloriaba, hacía constar su autoridad como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces cómo Pablo intenta calmar la situación y poner las cosas en su lugar. 4 puntos voy a mencionar. Vamos a hablar de una parcela específica de trabajo. Vamos a hablar de unas pruebas evidentes que Pablo aduce. Vamos a hablar de su perspectiva espiritual de la situación. Y vamos a terminar hablando de un principio esencial. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pero primero, una parcela específica. Versículo 13. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. Uy, ¿cómo se ha de entender este versículo? No es tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En el texto griego se utiliza por 2 veces en este versículo una palabra, metron, que significa literalmente una medida. Pero se llegó a decir por extensión o significar por extensión una parcela de terreno, un terreno delimitado, medido, delimitado, una parcela específica. Y es en este sentido que Pablo los está utilizando aquí. Está hablando de la parcela de trabajo, el área de ministerio, la esfera de trabajo que Dios le había dado a él y que ahora los falsos maestros estaban intentando invadir y destruir. Así que estamos hablando de una parcela, una zona, un terreno, por así decirlo, específico. Es interesante que también se utilizaba la misma palabra para demarcar, para delimitar las calles por donde los atletas tenían que correr en las competiciones olímpicas. No sé si habéis visto alguna vez atletismo en la televisión o en el estadio y veis que los atletas tienen un carril, una calle bien marcada. Y tienen que mantenerse siempre dentro de esta calle. Si pasan a la calle de otro atleta y le estorban, están descalificados. Y en alguna ocasión pues hemos visto esto, ¿no? Como un atleta, un poco por error, se metió en la calle de otro, está descalificado. Pues eso puede ser también la idea que está detrás de lo que está diciendo Pablo. Dios le había marcado una calle, una área, una parcela donde debe trabajar y había otros invadiendo este terreno, impidiendo y destruyendo lo que él está haciendo. Así que Pablo aquí está hablando de su conducta. En su defensa no presume de forma desmedida de su autoridad como apóstol, pero lo hace constar. No está utilizando lenguaje extravagante como hacían los falsos maestros. No se jacta más de lo debido, pero está hablando de su campo de ministerio. Se limita a recordar a los corintios cuál era la esfera de trabajo, la parcela de servicio que el Señor le había asignado y que los apóstoles en Jerusalén habían reconocido. ¿Cuál era esta esfera de trabajo que le correspondía al apóstol Pablo? ¿Cuál era, por así decirlo, la parcela, el terreno que Dios había demarcado, que había trazado para que Pablo allí trabajara? Pablo mismo nos lo dice en una de las ocasiones cuando él describe su conversión en el camino de Damasco.
Os acordáis cómo el Señor Jesús le apareció en el camino, llegando ya a Damasco. Y Pablo dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo, perdonad un momentito. Bueno, este no se abre, así que voy a usar otro. Pablo recibió del Señor una esfera específica de trabajo, que era llevar el Evangelio a las naciones gentiles. No estaba tanto llamado a predicar a judíos, aunque lo hacía siempre en la sinagoga, pero Dios le había dado sobre todo la comisión de llevar el Evangelio hasta las naciones gentiles. Y había llegado a un acuerdo con Pedro, con Juan y con Jacobo, de que este sería la esfera suya de Pablo entre los gentiles, los no judíos, mientras que los apóstoles en Jerusalén concentraban sus esfuerzos en evangelizar al pueblo judío. Gálatas 2:7. Versículo 9, para abreviar. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados, a los judíos. Había un acuerdo de que los apóstoles en Jerusalén fueran al pueblo judío y Pablo y Bernabé y su equipo misionero fueron a los gentiles. Eso era la parcela específica de ministerio que tenía el apóstol Pablo. Pero esta parcela ya estaba siendo invadido. La conducta de Pablo se defiende frente a los falsos maestros, habla de su campo de ministerio y del comportamiento impropio que estaban utilizando los falsos apóstoles, falsos obreros, para invadir su esfera de trabajo y deshacer el trabajo que él había hecho. Antes de seguir, un momento, un punto de aplicación. ¿Cuál es tu esfera de trabajo? El apóstol Pedro nos dice, Pablo también, pero tengo en mente un texto específico de Pedro, que todo creyente en el Señor Jesús, y eso lo decimos tantas veces que seguramente estáis hartos de escucharlo, todo creyente en el Señor Jesucristo tiene por lo menos un don espiritual. No hay nadie, ningún creyente que pueda levantar la mano y decir, Dios no me ha dado ningún don. No es así. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo había hablado de lo mismo. 1 Corintios 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos.
Hay distintos dones, pero hay distintas áreas de trabajo, hay distintas parcelas, hay distintas esferas, hay distintos ministerios. Y lo que al Señor le interesa es que cada uno de nosotros identifiquemos nuestro don y lo pongamos en marcha en nuestro ministerio, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Y habrá muchos ministerios como hay muchos dones, pero cada uno tiene la responsabilidad de ver delante del Señor cuál es su don, cuál es su ministerio y ponerse en marcha. Y al ponerse en marcha puede contar con lo que Pablo llama las operaciones, la potestad de Dios obrando en nosotros para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dado. Vale, allí lo dejo. Una parcela específica. En segundo lugar, en este texto nuestro de 2 Corintios, capítulo 10, el apóstol habla de una prueba evidente. Versículo 14. 2 Corintios 10, 14. No nos excedemos a nosotros mismos como si nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Perdonad un momento otra vez. En el caso de Pablo, ¿qué argumentos podría usar para defender su ministerio entre los corintios? Más que solamente palabras, él habla de hechos reales que nadie podía negar. ¿Cuáles eran estos hechos? Él dice, no estamos excediendo los límites que Dios nos ha marcado, como sugerían sus adversarios. Este sería el caso si él no hubiera sido el instrumento que Dios utilizó para fundar la iglesia en Corinto. Pero era innegable que el instrumento que Dios había utilizado para fundar la iglesia en Corinto era el apóstol Pablo y sus colaboradores. Así que su argumento se basa en los hechos del ministerio que él y su equipo habían llevado a cabo, predicando el Evangelio en Corinto, plantando allí una iglesia numerosa, algo que estaba fuera de toda duda y que los mismos creyentes tenían que reconocer. Y por lo tanto, Pablo tenía un derecho incuestionable para usar los medios a su alcance para proteger a la iglesia en Corinto de aquellos obreros fraudulentos. El que había formado, por la gracia de Dios, la iglesia en Corinto, tenía toda la autoridad para marcar la dirección en que la iglesia debía seguir y descalificar a aquellos que estaban predicando otro evangelio. Unas pruebas evidentes de su autoridad en la iglesia en Corinto. Pero Pablo quiere ver todo eso desde una perspectiva espiritual. Versículo 15. No gloriándonos desmedidamente, esto es en los trabajos de otros, lo que hacían los falsos maestros. Habían llegado a Corinto y estaban actuando como si la iglesia fuera suya, cuando de hecho eran otros que habían formado la iglesia, como acabamos de decir. No gloriándonos desmedidamente, esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. La arrogancia de sus detractores, alardeándose, fanfarroneaban de los trabajos que ellos habían llevado a cabo o querían llevar a cabo en Corinto. Pero el anhelo espiritual del apóstol, lo que de verdad le importaba a él, era asegurar que los creyentes en Cristo en Corinto
fueran creciendo en su fe y en su madurez espiritual. Eso era lo verdaderamente importante, porque así podrían respaldar positivamente el ministerio continuado del apóstol. Pablo no quería quedarse solo en Corinto, en Éfeso, quería ir cada vez más a otras esferas, otros campos. La parcela que el Señor le había dado era muy grande. Incluso os acordáis que en estos tiempos se estaba hablando de llegar hasta España con el Evangelio. Quería pasar por Roma y desde Roma llegar hasta España. No sabemos si alguna vez lo hizo o no, pero es interesante su observación, que tenía a España en su punto de mira. Y él quería una iglesia que le apoyara fuertemente, una iglesia madura, que podría ser una plataforma sólida, ideal, para iniciar una nueva etapa en la evangelización del mundo gentil. Una visión que los obreros fraudulentos no tenían. Ellos habían llegado a Corinto y allí se querían quedar. No se molestaban en seguir evangelizando, sino que se encontraban muy bien donde estaban. Otra aplicación. Si Pablo quería que la iglesia en Corinto creciera en su fe, madurara espiritualmente y constituyera una plataforma para lanzar otra campaña de evangelización hacia otros pueblos no evangelizados, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Somos una iglesia misionera? ¿Apoyamos el esfuerzo para extender el Evangelio? Yo creo que gracias al Señor podemos decir que sí. El trabajo en la LIN no es fácil. Los hermanos que van allí, Julio, que durante tantos años ha llevado el testimonio allí, otros hermanos colaborando y yendo, eso es una labor buenísima. Y creo que el esfuerzo de abrir obra en la LIN merece de parte de toda la Iglesia un apoyo en todo lo que podemos aportar para que allí podamos ver una nueva Iglesia creciendo. Pero además, qué bueno es que tengamos una visión más amplia. Creo que todos sabemos que el primer jueves de cada mes es una reunión de oración misionera. En esta reunión de oración misionera recibimos información sobre lo que se está haciendo en otros países para extender el Evangelio. Hace no mucho estuvo Alex con nosotros, Alex que está trabajando en Tetuán. Luego, pocos días después, estaban Said y Esther, un matrimonio dedicado a la obra del Señor en la zona de Casablanca. Qué bueno es que como iglesia podamos apoyar lo que es la extensión del Evangelio. Y eso es lo que Pablo hacía o pedía de la iglesia en Corinto. Que sigamos esta línea de conducta, que es muy válido. Pero para terminar, hemos hablado de una parcela específica de trabajo que Pablo tenía, trabajar entre los gentiles, una prueba evidente de su autoridad como apóstol, que era la creación de la iglesia en Corinto, de su perspectiva espiritual, anhelando que la iglesia en Corinto creciera en la fe para ser una plataforma para lanzar una nueva obra misionera. Terminamos con un principio esencial. En todo lo que hemos dicho, llegamos ahora a lo más importante. 2 Corintios 10, versículo 17. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Aquí el apóstol está citando un texto de Jeremías, un texto que seguramente conocemos bien, pero lo voy a citar enteramente porque interesa que lo tengamos bien marcados en nuestras memorias.
Dice Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. De todo eso sabemos mucho, ¿no? En el día de hoy, en el mundo en que vivimos. Gente que se gloría en su supuesta sabiduría o poder o riqueza. Dice Jeremías, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende, dice el Señor, y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hacemos muy bien si nos gloriamos en cosas propias. Hacemos muy mal si hacemos esto. Hacemos muy bien cuando nos gloriamos solo y exclusivamente en el Señor. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad se fanfarronea de lo importantes que son, del dinero que tienen, de la fama que tienen en los medios de comunicación o las redes sociales? Para los creyentes, nuestra llamada está clara: gloriarnos en el Señor. No nos gloriemos en nuestra iglesia. No nos gloriemos en los ministerios que desarrollamos, en el número de nuestros miembros. Estamos llamados a gloriarnos sobre todo en nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de posesión suya. Es interesante que esta es la segunda vez que Pablo cita este texto de Jeremías. La primera vez lo encontramos en su primera carta a los Corintios. Y con eso termino. Dice 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, dice a los Corintios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y creo que estaríamos de acuerdo que si esto es cierto en cuanto a Corintio en aquel tiempo, pues es igualmente cierto de Marina en el día de hoy. Dios no ha escogido los más ricos, los más importantes, los más sabios. Nos ha escogido a gente como un servidor, como todos nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El Señor Jesucristo se hizo por nosotros, perdonad, se hizo por nosotros sabiduría de Dios. La verdad, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús es sabiduría, es la verdad de Dios personificada. Fue hecho nuestra justificación. Al que no conoció pecado, el Señor Jesús sin pecar, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Pecados perdonados,
justificados delante de Dios, no por méritos nuestros, sino por lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús llevó nuestra iniquidad y nos revestió de su santidad. De manera que el Padre nos recibe no en base a lo que nosotros somos y hemos sido, sino en base a quién es su Hijo amado y cómo Él nos ha revestido de su justicia. El Señor Jesús es nuestra redención, dice Pablo. Pagó el precio de nuestra liberación de la esclavitud a Satanás, al pecado y a la muerte. Nos ha dado la libertad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os hiciere libre, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios por ello. El que se gloría, gloríese en el Señor.